amén, Señor. amén, amén. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das Santo es tu aquí en el nombre. grupo de alabanza para tratar mínimo de poder alabarte, Señor. En esta hora te doy gracias, Señor. Quiero pedir por la persona que va a traer el mensaje, Señor, que tú hables a través de él y que pueda hacer las bendiciones de este mensaje que tienes tú para nosotros. De nuevo, Señor, gracias. Abre nuestros oídos, nuestros corazones también, Señor. Gracias por todo. Puedes estar sano. Gloria al Señor. En esta tarde vamos a dejar tiempo a los niños. Las clases van a salir. Gloria al Señor por este tiempo que podemos cantar, adorar su nombre. Amén. Con libertad, con gozo, con sentido, ¿verdad? Con propósito de exaltarle. Todos bienvenidos a la casa del Señor una vez más. Para aquellos que no están, cuando les dimos la bienvenida, bienvenidos en esta hora. Déjenme platicarle algo así rápidamente. En estos días habíamos estado ocupados con los hermanos porque nos encontramos con un atraso por ahí para seguir o darle seguimiento a lo que ha sido la documentación de la iglesia. Y de alguna forma nos vimos en la necesidad de cambiar, o por lo menos remover algo del nombre. No se preocupe, va a seguir llamándose Nuevo Nacimiento, Nuevo Amanecer, perdón. Lo único que estaba registrado como Iglesia Cristiana Nuevo Amanecer, pero resulta que ya hay una registrada así como oficialmente reconocida por el gobierno y todo lo demás. Así es de que teníamos que hacer algún ajuste, algún cambio, y no quisimos cambiarle, como le digo, Nuevo Amanecer. Inicialmente queríamos agregarle Iglesia Cristiana Evangélica Nuevo Amanecer, pero algunos hermanos dijeron, no, como que está muy largo y en lo que lo digo se me olvidó cómo se llama. Entonces solamente quitamos Cristiana, removimos la palabra Cristiana y agregamos Evangélica. Pues ahora se va a llamar Iglesia Evangélica Nuevo Amanecer. Amén. Es esa manera de anuncio, pues, por aquello de que no nos vayamos a confundir. Y no hay nada extraño, no hay nada raro, o sea, esto no altera nada, simple y sencillamente solamente para ser reconocidos y un asunto de trámite, ¿verdad? Quitándole cristiana y agregándole evangélica. Así es de que si alguna vez le preguntan, ¿a qué iglesia asiste? No, pues dígale, a la Iglesia Evangélica Nuevo Amanecer. Déjeme cambiarle la pregunta. ¿Cuántos evangélicos hay? ¿Cuántos evangélicos hay? Amén, amén. Díganlo así fuerte, convencido, seguro, como eso que acabamos de decir. Montes que no se mueven. O sea, que eso es fuerte, eso es sólido, eso habla de certeza, seguridad, convicción, ¿verdad? Una verdad que se sostiene, se dice en todos lados y a todo pulmón. Así que todos somos evangélicos. Amén. Pero de repente habría alguien que digan, no, pues, no sé ni siquiera qué significa ser evangelio. De todos los amenes que vieron, ahora dígame qué significa evangelio. Porque se oyó muy bonito el amén y gloria a Dios y algunos hasta la. Pero ahora digamos que es evangelio. Buenas nuevas. Buenas nuevas. Muy bien. ¿Cuántos teólogos más hay acá? No, no se olvídense, no necesitamos ser grandes teólogos, aunque todos somos teólogos. Recuerda que hablamos una vez de un mensaje así, todos somos teólogos. Porque ser teólogo significa creer en Dios, saber de Dios, conocer de Dios. No necesita tener un título, un doctorado, una especialidad en algo, una rama, para decir que usted es teólogo. Desde que usted empieza a saber y a conocer y a creer y a confiar y a orar y a hacer todo lo que se hace la gente que cree en Dios, usted desde ese punto empieza a ser un teólogo. Bueno, pero volviendo a la pregunta, ¿qué es el evangelio? A ver, hermano. El evangelio es
es esparcir la palabra, es esparcir que Cristo vino aquí para salvarnos y murió por nosotros y que su sangre lavó nuestros pecados. Amén. Es lo que estaba diciendo Juan el Bautista, estaba anunciando el Evangelio. Que ellos estaban por el camino. Qué Y Cristo importante. vino para eso. Muy bien, el hermano ha dado un punto muy importante. Y ha mencionado un nombre que bíblicamente fue el primero que empezó a predicar bajo ese término, bajo ese punto del Evangelio. Los profetas y del Antiguo Testamento, todo hasta Génesis, ese tiene un mensaje, pero en sí el Evangelio como conocido, no que el Antiguo Testamento no tenga nada con el Evangelio, ahorita vamos a hablar de eso, pero ahí fue, como dijo el hermano, ahí fue el hermano, por llamarlo así, Juan el Bautista, aparece con ese mensaje. Muy bien, pero sigue la pregunta para que usted conteste. Voluntariamente. Aquí no hay presión. Las buenas noticias para los humanos, ¿no? Buenas noticias. Muy bien. Creer lo que Jesucristo habló, que nos dejó. Para mí es el Evangelio de Cristo, ¿no? Creer lo que Cristo enseñó. Muy bien. Las buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas de salvación. Una pequeña definición acá, pastor. El significado original de la palabra evangélico fue aplicado a creyentes protestantes genuinos. Creyentes protestantes, eso ya viene. Ya esa palabrita de protestantes ya nos manda al siglo XV, ¿verdad? De acá para acá, cuando aquella la historia de Martín Lutero y toda la separación. Pero muy bien también, muy adecuada la respuesta. ¿Alguien más? Sí. El apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Gloria a Dios. Ya ve que sí, todos. Bueno, se Porque cierra. solo Dios hace al hombre feliz. Solo porque exactamente el Evangelio nos hace felices. O sea, eso significa que el Evangelio funciona, ¿verdad? Amén. Si el Evangelio no funcionara, hermano, esto desde qué año se hubiera echado ya para la historia, el olvido, y fuera parte, a lo mejor ni parte de la historia de la humanidad fuera, pero ya que el Evangelio funciona y hace al hombre feliz, es hasta la fecha, y a pesar de que se ha levantado oposición, negación e intentos con ello de negarlo, de borrar toda evidencia y quitar toda esa parte que afecta, de lado, por usar esta palabra, afecta positivamente, porque usted y yo hemos sido afectados por el Evangelio, por eso somos nuevas criaturas. Amén. Así que cuando hablamos de afectar, no significa que echar a perder o el lado negativo, ¿verdad? Siempre el efecto que ha hecho la palabra, en este caso el Evangelio, ha sido para bien. Muy bien, así que todas las opiniones y sugerencias y todo, llegamos a la misma conclusión. El Evangelio son buenas nuevas. Amén. Buenas nuevas de salvación que anunciaron los ángeles cuando Cristo nació, ¿se acuerdan? Cuando el cielo se abre y allá los pastores reciben esta visión celestial y ya les dice, y vayan porque estas son buenas nuevas de salvación o buenas para el hombre. Así de que hay mucho que mencionar. Y por último, pues lo que acaba de decir también mi papá ya, para concluir, el apóstol Pablo llega a esta conclusión, de que él no se avergüenza del Evangelio, porque reconoce que ese Evangelio es poder de Dios. Amén. ¿Había escuchado usted ese versículo? Sí, amén. Romanos 1:16. Él llega a la conclusión, pero dice que así como Pablo, más bien del apóstol Pablo, no solamente estos versículos son interesantes, resuenan, son prácticamente base sólida para una teología, la que ha llamado teología paulina o enseñanzas paulinas o cartas paulinas y todo lo que viene con origen humano en sí, escritas o mencionadas por Pablo, el apóstol Pablo. Todas ellas, hermano, tienen su proceso. Porque el apóstol Pablo, ahora apóstol Pablo, originalmente Saulo, si usted sabe la historia o ha leído o ha escuchado por lo menos la historia de Saulo, antes de llegar a ser Pablo, era un perseguidor, para empezar era un perseguidor de la iglesia.
eso lo cataloga, lo pone en el punto de ser enemigo del Evangelio. Estamos hablando del Evangelio. Por cierto, el tema de no sabemos si este mes o 2, 3, lo que el Señor nos dé, es el primer mensaje acerca de qué es el Evangelio. Es muy importante que usted sepa, que nosotros sepamos, no por lo que dijeron, no porque por lo que Pablo me dice aquí, ¿verdad? Dice que es poder de Dios y ya. No, es tomamos el saber, el conocer, es experimentar. Saber por experiencia propia, en realidad, qué es el Evangelio. Porque el apóstol Pablo, con todo y que ha sido apóstol y conocido y muy famoso por sus escritos, llegó a esa conclusión del versículo 16 del capítulo 1 de Romanos: no me avergüenzo. O sea, a él no le causa temor, miedo, él no se avergüenza en un ambiente, en un lugar, en un tiempo donde decir que era evangélico o hablar del Evangelio era, él mismo fue ejecutor de Esteban, el primer diácono, el primer mártir de la iglesia cristiana. Pablo, o en este caso Saulo, él estuvo ahí presente. Yo no sé la historia, no sé si en algún momento queda registrado, por lo menos en la Biblia no está, si él literalmente tomó una piedra o hasta qué punto estuvo involucrado en el asesinato de Esteban, que es asesinato, apedreado o lo que sea, fue asesinato. Ahí, en ese grupo, o bajo ese carácter de asesino, de perseguidor, aparece Saulo originalmente. Ahí empieza la historia. Preparado legalmente, asesorado, adiestrado, enseñado, bajo los pies de Gamaliel, dice la parte. Él mismo lo reconoce, que él superaba a muchos de los contemporáneos, conocedores, teólogos, maestros de la ley. Dice, yo lo superaba a todos ellos. O sea, yo fui creado, yo fui educado, mi maestro fue Gamaliel, y Gamaliel es reconocido como uno de los maestros de la ley, alguien que era una eminencia en cuanto a enseñanza teológica y sobre todo la ley, ¿verdad? Entonces, bajo los pies, bajo el cuidado, bajo la dirección de Gamaliel, Saulo, hasta ese momento, fue enseñado por Gamaliel. O sea que si vamos y revisamos el pasado de él, está bien estudiado. Es como hoy estar, yo no sé hoy cuál sea usted me menciona si usted quiere, alguna de las famosas o la más famosa de las universidades acá, donde usted dice, no, ahí es imposible, ahí solo los más inteligentes o los más superdotados llegan. Bueno, a ese nivel o a ese lugar, a esa universidad, el equivalente de entonces, ahí fue educado Saulo. Así es de que él tiene todo para poder enseñar, para poder negar, para poder refutar, para poder echar por los suelos cualquier doctrina, cualquier enseñanza. Y eso mismo ha hecho que el mismo Sanedrín, o sea, los representantes de la ley, los guiadores del pueblo de Israel espiritualmente, se atrevan a decirle una carta: tú vas en nombre, nosotros te respaldamos, así de que ve y deshácete de todo eso, yo sé que tú puedes, ya sea como puedas, ya sea por lo que sabes o por lo que vas a hacer, que fue apedrear, pero ve y deshácete de todos estos. O sea que no crean que a Saulo lo mandaron solamente por ser malo o porque, no, lo enviaron porque él era un instrumento bien dotado, sabía que a no cualquiera lo engañaba. Sabían que perfectamente que al contrario, iba a contradecir, iba a ir a enseñar, iba a refutar, iba a defender la ley, iba a defender al mismo concilio. O sea, era una eminencia y lo han mandado como el mejor. Y sin embargo, lo vemos camino a Emaús y usted sabe la historia. Aquí, perdón, me equivoqué. A Damasco. Ahí lo encontramos, tiene un encuentro con el Señor y ahí empieza. Ahí en Efesios, la carta de los Efesios, él narra esa experiencia. Que después de tener por cierto, los hechos en sí están en el libro de los Hechos, pero en Efesios él comparte esta experiencia. Y dice que después de tener ese encuentro con Jesús,
él no fue a Jerusalén para buscar y decirles a los apóstoles, miren, yo ahora ya soy cristiano. No. Una de las razones es porque a este le tenía miedo. Este sabía que había ejecutado a Esteban y iba de camino para perseguir y matar y desaparecer a los que iban por este camino. Así de que no era fácil darle un abrazo al apóstol Pablo. Hermano, que le bendiga, bienvenido. No era fácil, hermano. Porque Saulo era conocido como un hombre sanguinario. Hay un libro que está escrito y lo he estado leyendo, habla Pablo, el único intérprete de Cristo. Y ese libro habla acerca de su experiencia precisamente en eso. El odio que este hombre tenía en la enseñanza que tuvo a los pies de Gamaliel, aparte de conocer la ley y todo eso, como fariseo, le había metido en su mente y corazón un odio a los cristianos. Estos vienen a querer contradecirnos, estos vienen con otras ideas contrarias a esto, así de que hay que odiarlos, hay que desaparecerlos y todo eso. O sea, ese libro habla precisamente de ese odio que Saulo tenía. No era otra cosa. Su celo por las cosas espirituales, por la misma ley, lo llevó incluso a matar. Y esa era la intención de él. Bueno, en el cambio, hermano, tampoco fue fácil. Porque imagínense, los israelitas, 400 años de esclavos, ¿verdad? Que pasaron allá en Israel, en Egipto, ¿verdad? 400 años allá. Cuando han salido a tierra prometida, ahí los vemos, allá estuviéramos mejor, la cebolla, los apios y los ajos, y empiezan aquello que no tenían en el desierto. Ahora estaban libres. Pero 400 años no fue fácil cambiar. Ahora se imagina toda una vida del apóstol Pablo, toda una vida para cambiarla, para transformarla, para cambiar su pensar, para cambiar la idea, para borrar y quitar ese odio que lo estaba haciendo ser un perseguidor de los cristianos. Esto no ha sido fácil. Es más, esto solo Dios lo hace. Amén. Si no, véase en el espejo o piense en su experiencia. ¿Cómo era usted? ¿Cómo éramos nosotros antes de venir a Cristo? Mejor no nos atrevemos a pensar, ¿verdad? Ni a preguntarle, porque entonces nos encontramos con una sorpresa. Hermano, así era usted. Pues sí, así somos. Así hemos venido a Cristo, ¿verdad? Nadie ha venido por ser bueno. Nadie ha venido por buen portado. Nadie ha venido por ser santo, ¿verdad? Todos hemos venido bajo la condenación, bajo todo lo que el pecado es. Así es de que Pablo no es la excepción. Pablo llega y ha tenido esa experiencia. Ya se me fue el tiempo y apenas estoy ni empezando la introducción. Pero bueno, es solamente para pensar y pintar por un momento quién es Saulo, de quién vamos a estar hablando estos domingos. Saulo, ese hombre, conocedor de la ley, creado con Gamaliel y con el odio y eso en su mente y corazón, ha empezado. Y de ahí en adelante, cuando ya es encontrado por Cristo, camino a Damasco, entonces empieza una etapa diferente. Como le digo, no fue fácil. Por 2 años dice que se va para Arabia, allá al desierto. 2 años. Ese fue su instituto bíblico. Allá no dice, no narra en ningún libro encontramos, estos 2 años estuve acá y estuve orando, no. Pero es entendible, ¿verdad? Que esos 2 años prácticamente fueron cursos intensos. De todo lo que venía él ya en mente y corazón, Dios tuvo que pulirlo, tuvo que transformarlo, toda esa enseñanza, todo ese conocimiento, por cierto, le sirvió. Dios no desechó y le dijo, no, esto no sirve y ahora te pongo otra idea, no, Dios, lo mismo que tenía Saulo de conocimiento, Dios lo transforma, lo cambia y eso mismo lo usa ahora para ser misionero al mundo gentil. O sea, a los que no tenían nada que ver con Israel. A esos Dios tuvo que alcanzar. No lo pudo hacer, claro. Lo pudo hacer con los otros 11, ¿verdad? Porque acuérdense que Judas quedó eliminado.
Los otros 11 pudieron, pero a Dios le plació y Él es soberano, ¿verdad? Él es Dios y Rey y Señor absoluto de todo. Así de que a Él le place hacer lo que le place y mandó a los otros 11 a predicar a Israel, a los que salieron en la persecución, a los que estaban fuera de Jerusalén, a todos ellos, fueron los otros 11, pero a este lo envió para predicar. Y mire que trabajaste. Excelente. Muy bien. Resulta que ese es el versículo que vamos a mencionar, que vamos a leer. Yo sé que ya lo leímos, mi papá lo mencionó, pero téngalo ahí porque este es el punto de partida. Y aquí salimos. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Amén. Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Solamente en este versículo, hermano, vamos a empezar lo que el Señor nos ha puesto en estos días. Como le digo, yo sé que este y muchos otros versículos son tan especiales, tan maravillosos. Dice, para mí el vivir es Cristo. ¿Ha oído? Pablo también escribió, para mí el vivir es Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos se lo han memorizo? ¿Cuántos lo tienen ahí y se aferran a eso? Pablo también lo escribió. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya, amén. He peleado la buena batalla. Amén. Por lo demás me está guardada una corona de justicia que el Rey justo dará a todo aquel que le ama y que cree. Todos esos versículos y muchos más fueron dichos, fueron escritos, fueron repetidos y fueron mencionados por el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, que en esta tarde damos un inicio en estudio de su vida bajo el tema ¿qué es el Evangelio? Porque fíjense que si alguien nos va a explicar mejor, es el apóstol Pablo. Yo sé que los demás escriben y dicen Cristo mismo, pero déjame leerlo este comentario que encontré, que lo tuve que escribir para decírselo, para poder captar la idea de lo que vamos a estar hablando. Dice, en los años del 45 al 100, estuvieron literalmente llenos de joyas literarias preciosas que nos vinieron del mismo Dios. Todas tomaron forma de cartas, conocidas comúnmente como las epístolas del Nuevo Testamento. Todos estos contemplan el manuscrito maravilloso llamado la Biblia, que él había empezado, hablando de Dios había empezado a escribir o a redactar, a formar, hacía unos 15 siglos antes, por medio de Moisés en el desierto de Moab. Ahí empezó todo, ahí en Génesis. Los primeros 5 libros, llamados y reconocidos como el Pentateuco, son escritos, inspirados por Dios, para que Moisés los escriba allá en el desierto de Moab. Dice, la Biblia es un libro que tiene a Cristo como centro. Amén. El Antiguo Testamento es la preparación de su vida. Hablando de Cristo. Cristo es el centro de la Biblia. Dice que el Antiguo Testamento, de Génesis hasta Malaquías, es la preparación de la vida de Cristo. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dice, son la manifestación de su vida. Ahí vemos cuándo nació, cómo nació, sus padres, su madre y todo, ángeles y pastores y todo aquello. Los evangelios son la manifestación de su vida. El libro de los Hechos, muy precioso, muy especial, es la propagación de su vida. Ahí encontramos sus milagros y cómo sus discípulos van y hablan de todo esto. Y las epístolas, ahora sí, lo que vamos a hablar, las epístolas es la explicación de su vida. Da cuenta que Cristo es el centro y lo encontramos desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y todo tiene su sentido, todo tiene su orden, todo. Pero Cristo es el centro. Amén. Muy bien, para hablar un poquito más, vayamos a los primeros versículos de este mismo capítulo de Romanos que hemos leído. Vamos a leer por lo menos los primeros 7 para entender lo que es nuestra enseñanza de esta tarde.
Romanos capítulo 1, ahí mismo, del 1 al 7, dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gracias por estar de pie. Ocupe su lugar, hermano. Gracias. Gracias, Señor. Bien, hermano, encontramos en esta oportunidad, y yo sé que para muchos es un deleite, son las cartas de Pablo, son las preferidas, son las especiales, son las más buscadas, son las más estudiadas, y con justa razón, y con toda razón. Cada uno de sus escritos es desde el inicio, es más, desde su salud, desde la manera que él saluda, hasta cómo concluye en cada una de sus epístolas, es excelente, buenísimo. Ahora, con todo eso, ha tenido también sus oposiciones. Hay gente que se ha levantado, y no crea que cualquier gente estudiada, doctores en teología, se ha levantado a decir, no, ¿cómo voy a tomar yo esto como algo santo, algo, si son solamente cartas? ¿Y qué es una carta? Correspondencia. Alguien que solamente escribe para mandárselo al otro. Un mensaje, una idea, una información, lo que yo quiero que el otro oiga, lo que el otro escuche, lo que el otro sepa. Entonces estos que se han opuesto han de alguna forma llegado a esa conclusión. ¿Cómo yo puedo tomar una simple carta como un mensaje de parte de Dios, si fue aquel el que lo escribió? Y miren nada más y nada menos quién es el que lo escribe. Ya dijimos, ¿verdad? Al inicio describimos quién era Saulo. Entonces, si nos vamos hacia la ligera y escuchamos esto así nada más, podríamos llegar a la misma conclusión. Ah, sí es cierto. Dice, mira quién es. O sea que su carta, lo que diga, yo creo que no debe ser de mucha importancia. Pero resulta que a través de la experiencia del mismo Saulo, él nos va a enseñar que lo que va a decir o lo que está diciendo no es solamente su idea, no es simplemente algo que a él se le ocurrió. Fue un cambio radical, un cambio total, un cambio completo, que no lo alcanzó por ser alumno de Gamaliel, o por venir de una familia de Benjamín, o por ser con doble nacionalidad, porque su padre, no recuerdo ahorita quién de los dos era romano y el otro era judío. O sea que ninguna de esas cosas, que más adelante él llega a la conclusión, nada de esto me es útil, al contrario, yo lo considero como basura, esto no me sirve, esto lo considero como basura porque lo que me interesa a mí es ganar a Cristo. Amén. El que ha dejado todo para alcanzarme, yo también me ha enseñado a dejarlo todo, porque Cristo dice que dejó su gloria, se despojó de todo, se humilló, se hizo siervo, y siervo muy obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Mire lo que Pablo viene enseñando en su momento. La humillación de Cristo también me ayuda a mí también a humillarme. Así que todo lo que yo sé, todo lo que yo he conocido, mis estudios, mi preparación, mi capacidad, mis dos nacionalidades y la relación que tengo con el concilio y con todo, esto es basura, esto es pérdida para mí. ¿Por qué? Porque yo quiero conocer el poder de Dios. Amén. Yo quiero conocer el poder de Cristo. Amén. Amén. El poder aquel, y no cualquier poder, porque mire, llega después de decir, yo quiero conocer en su momento
el poder que levantó a Cristo de los muertos, Aleluya. el poder que lo resucitó, es el mismo que yo quiero sentir. Mire todo lo que estaba motivado Pablo a alcanzar. O sea que lo que estaba escribiendo no era solamente algo emocionante, ¿verdad? Algo para emocionar a la gente. No. Lo que él escribía lo decía al punto de decir, imítenme a mí. Mírenlo como yo imito a Cristo, y lo que yo he imitado, imiten ustedes también de mí. Mire, hermano, eso es comprometedor. ¿Cuántos de ustedes se atreverían a decir? A su hijo, aunque sea. O aquí a los hermanos, hermano, imiten algunos de los diáconos, a ver, por cierto, ya están formados los hermanos. De repente algunos de los diáconos nos dijera, hermano, imítenme a mí. Yo creo que nos pondríamos a qué pensar, ¿verdad? Ni el hermano Antonio ni su servidor nos sentimos tan confiadamente. ¿Por qué? Porque sabemos que nos equivocamos. Ay, vaya, si no nos equivocamos. Y duelen esos errores. Lo que yo creo que usted me va entendiendo, ¿verdad? O sea que con esas experiencias es difícil decirle a la gente, imítenme a mí. Sin embargo, el apóstol Pablo llegó a tal punto de conocer lo que era el Evangelio, que le dio la libertad y la confianza y la inspiración del Espíritu Santo para decir, imítenme a mí. Sean ustedes imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Verdad? Él no les dijo, imiten a Cristo, no, imítenme a mí. Él se puso como intermediario, como un intermedio de que sí se puede. Porque si el apóstol pudo, con justa y con toda razón está diciendo, si yo pude, ustedes también. Amén. Ese es el sentir del apóstol Pablo. Entonces, veamos ahí rápidamente por qué razón esto no es una idea del apóstol Pablo, simplemente una cuestión humana. Mire lo que dice acá. Para empezar, versículo 1 empieza a decir, Pablo, siervo de Jesucristo. Eso ya lo cataloga, lo pone en un nivel de que es servidor. Él no es un conocedor, aunque sí lo es. Él no es alguien solamente que sabe, que entiende, que tuvo una experiencia con Cristo, con Jesús en camino. No, en la manera que él escribe, yo soy siervo, yo estoy sujeto a alguien, Dios, y nada más que Dios, es mi Señor. Llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio, y aquí empezamos, el Evangelio de Dios. Miren cómo el apóstol le pide eso. Además, usted lo va a leer, o lo ha leído y dice, esto fue lo que yo les he enseñado conforme a mi Evangelio, ¿verdad? Se ha atrevido a decir en su momento, yo les escribo, los recomiendo, los aconsejo, es más, los reprendo de acuerdo a mi Evangelio. Ha llegado al punto, ha llegado el momento de decir eso, pero ahora lo fuerte en su vida, o sea, la experiencia a que el apóstol ha llegado es que el evangelio que le ha llegado a él, el evangelio que lo ha tocado a él, no viene de una religión, no viene de un grupo de gente. O sea, esto no viene de una mente humana, esto viene de Dios. Amén. El evangelio que el apóstol Pablo ha predicado y nos ha presentado a través de sus escritos es un evangelio, es una enseñanza, es una experiencia divina que viene directamente de Dios. Amén. Y sigue diciendo, para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. De otra forma, él está diciendo, esto viene de Dios, pero de todas maneras es algo que ustedes entienden, allá a la iglesia de Roma, y en este caso ustedes de mí. Entonces, esto no es nada oculto, esto viene de Dios, pero está a la disposición de ustedes, porque dice, esto fue prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Aquí hay dos cosas. En primer lugar está mencionando una promesa. La promesa de Dios. ¿Y cuántas veces Dios nos ha fallado en una promesa? Dígame. Nunca. Hay un canto que dice, que cantamos acá, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso. Oiga, son apoyo poderoso de mi fe. ¿Por qué? Porque no fallan. Porque no faltan.
Porque no hay en ningún momento cuando no funcionan. Estas funcionan, todas las promesas. Amén. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que el Evangelio es una promesa, no cualquiera, no dada allá por ángeles, sino registrada, revelada, predicada en las Escrituras por sus profetas. Aquí ya va tomando forma esto, de lo que estábamos hablando al principio. Porque viene, dice, desde el Antiguo Testamento. Y el primer profeta que existió, según los registros del Antiguo Testamento, es precisamente Moisés. Él fue el primero de sus profetas. Y él fue el que empezó a escribir. Entonces, si el apóstol Pablo está diciendo que el Evangelio es una promesa dada por Dios, revelada en las Escrituras por sus profetas, a eso lo tiene que memorizar usted. El Evangelio es todo ese montón de cosas que nos dijo el hermano Pú. No. Usted tiene que decir con seguridad, no, el Evangelio es una promesa de Dios revelada en las Escrituras y escrita por sus profetas. Así. Si me lo dice de otra forma, pero que no pierda el mensaje. El otro domingo le pregunta, hermano, a ver qué dice. No creo. Si no viene. Eso lo digo para que ustedes se lo aprendan. El Evangelio es una promesa de Dios registrada en la Escritura, dada por los profetas. Amén. Amén. Cuando decimos, o cuando el apóstol Pablo está diciendo aquí, Escrituras, cuando usted dice Escrituras, inmediatamente piensa, el libro, la Biblia. Pero cuando el apóstol Pablo habla en este versículo, en este entonces, todavía no estaba la Biblia. Apenas se estaba empezando a escribir, por lo menos el Nuevo Testamento. Apenas iban a empezar a salir las primeras ediciones o copias de esta carta. Todo empezó con la carta. Después vinieron los evangelios. Esto ya es una clase de homilética o de estudio bíblico, no de teología bíblica. Primero fueron las cartas y después los evangelios. Es cierto, aquí en la Biblia primero se encuentra Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Lo que es del Nuevo Testamento. Pero ese no fue el orden en que fueron escritos. Si usted es cuidadoso, y espero y quiero y le animo a que hacer, vea, revise las fechas. ¿Cuándo fue escrito? ¿Y quién lo escribió? ¿Y a quién se lo dijo? ¿Y a quién se lo envió? Entonces usted empieza a apuntar y se va a dar cuenta. Entonces los evangelios no fueron los primeros libros escritos. ¿Alguien sabe cuál fue el primer libro escrito? En el Nuevo Testamento. Ya se los dije la otra vez. Primera Tesalonicenses. Y después fue Efesios. Ese aparece en los años 40-45 después de Cristo. Cristo muere en el año 32, ¿verdad? En el año 33, 34, muere Cristo. Después de eso vienen los hechos y todo lo demás, y hasta después aparece la conversión de Saulo. Y Saulo es el primero que escribe y manda la carta. Y ya recibiendo la carta, aquellos hermanos, los tesalonicenses, se les prendió la luz claro, inspirado por el Espíritu Santo, a los apóstoles, y entonces ellos también empiezan a escribir. La primera carta, el primer libro registrado por fecha es 1 Tesalonicenses y Efesios. Después aparece Mateo, en el año 65. Miren, 40, que escribe Efesios. A 60, han pasado 20 años, ¿verdad? O sea que para que se escribiera el primer evangelio tuvieron que pasar ese tiempo. Se necesita tiempo y estudio y apuntes para ver realmente en dónde ubicar cada libro. Pero volviendo a lo que aquí el apóstol Pablo está diciendo, dice que el evangelio el Señor lo escribió con sus profetas según las escrituras. ¿Cuáles escrituras? El Pentateuco, los libros históricos, los salmos y los profetas, que es todo lo que encierra el Antiguo Testamento. Allá, ¿verdad? El Pentateuco de Moisés, y luego los libros históricos, cuando estos entran a Tierra Prometida,
y luego el tiempo de los jueces, los reyes y los sacerdotes, y vienen los profetas, los salmos, proverbios, todo eso es los libros del Antiguo Testamento. En eso, dice aquí el apóstol Pablo, ahí, en eso conocido como Nuevo Antiguo Testamento, ya el Señor había prometido, ya el Señor había dicho, ya el Señor había prometido, había registrado, y todos creyeron, todos escribieron y todos lo anunciaron, lo que más adelante vemos claramente cumplido en los evangelios, como dice lo que le acaba de leer. En los evangelios vemos nacimiento, vemos cómo aparece en la historia de la humanidad, y así cada una de las etapas. Qué precioso es saber, hermano, que desde allá el Señor se ha revelado. Amén. Usted ha leído cuando el salmista dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Amén. Su gracia se derramó. Hay hasta un canto inspirado en ese salmo, ¿verdad? Oiga, el salmista está escribiendo aproximadamente entre 900 a 1000 años antes de que Cristo naciera. El salmista ya está escribiendo: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Aleluya. Su gracia, la gracia de Dios se derramó para ti, sobre ti. Y aquí, y si así le seguimos, hermano, Isaías allá también escribe y dice: eres admirable, eres consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Y todo lo que estos allá anunciaban, hermano, se ve cumplido. Isaías escribe 700 años antes de Cristo, y ahí está cumplido en la persona, en la maravillosa persona del Dios encarnado a través de Cristo. Aleluya. Amén, amén. Amén. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir. Ya me detuve acá en este versículo y todavía tenemos 2, 3 versículos más que dice acerca de su hijo, o sea, hablando de la promesa y todo lo que estaba ya registrado en el Antiguo Testamento. Dice: todo es acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Aquí ya nos está hablando de Cristo, sin perder lo que él está diciendo. Esto es el evangelio, una promesa allá registrada por Dios y que habla acerca de su hijo Jesucristo. Y yo quiero terminar ya con el versículo 4. Todo esto fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. ¿A quién cree usted que se está refiriendo? El Espíritu Santo. Amén. En conclusión, a manera de introducción, el apóstol Pablo está diciendo: el evangelio, hermanos, no tiene que ver nada más y nada menos que una promesa de Dios hecha desde la antigüedad para revelar, dada por él, para revelarse a través de Cristo, confirmada, administrada y sellada por el Espíritu Santo. Aleluya. Dios Padre, el arquitecto, el planificador de un plan; Dios Hijo, el ejecutor de ese plan; y Dios Espíritu Santo, el administrador de ese plan. Aleluya. Esas son las bases del Evangelio. Amén. Dígame. Una curiosidad: ¿por qué sería que el Señor Jesús no escribió nada de esto? Sino que, ya que Jesús dijo los evangelios, ¿por qué sería que Jesús no escribió nada de eso? Hubiera muchas cosas que él no hizo que nos hubiera gustado. Otra de las cosas, aparte, sin quererme esquivar esa pregunta, otra cosa que él no hizo tampoco, no bautizó. Qué precioso hubiera sido saber que él bautizó. Blanco no bautizó. Ahora, de escribir, muy buena pregunta, ni yo me la había hecho. Pienso que él quiso usar y dejar establecido lo capaz que el hombre puede llegar a ser para registrar, y no dejar ninguna duda que aún lo que los hombres pueden escribir puede ser tomado como inspiración divina. Porque si al hombre carnal le ha costado aceptar la divinidad de Jesús, o sea, que Jesús es Dios,
Ahora se imagina que alguien salga y diga, no, pues esto lo escribió él. Si nos cuesta aceptar su personalidad, batallamos con saber quién es él. A lo mejor algún libro que él hubiera podido escribir, incluso algún mensaje, no necesariamente una carta o unos mandamientos nuevos. Yo creo que fue suficiente para que él ya más adelante dijera, el Espíritu Santo vendrá a recordarles todo lo que les he enseñado. No tengo yo necesidad de escribirlo yo, sino que va a venir alguien que va a ocupar mi lugar. Él se va a encargar de recordarles todo lo que yo les he dicho. Hermano, también fue muy intenso lo que ustedes estuvo viviendo. O sea, él dice, el Hijo del Hombre no tiene lugar donde sentar su cabeza también. O sea, será muy difícil porque siempre estaba ocupado. Dice que cuando llega a la sinagoga y le han dado los libros, los rollos, él va y abre los rollos y dice que ahí abre Isaías, le dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado para sanar a los enfermos, para dar libertad a los cautivos y esto. Todo esto está delante de ustedes, les dice a sus oyentes. Todo esto es cumplimiento y aquí estoy, o sea, yo soy. Y lo cierra. ¿Y usted cree que lo han saludado allá y le dan, bienvenido el Mesías? Ay, tuvo que salir algo que lo querían apedrear. Él solamente está leyendo y le está diciendo, hoy se está cumpliendo esto, hoy se está cumpliendo. O sea, yo soy, en otra palabra, yo soy el cumplimiento de esta palabra, yo soy el cumplimiento. Esto está delante de ustedes. Con eso fue suficiente para que lo quisieran apedrear. Y tuvo que salir. Entonces, hermano, no sabría contestarle la razón. ¿Por qué Cristo no escribió? ¿Por qué Cristo solo se dedicó a enseñar, a hablar, a hacer milagros? A comprobar quién era por sus hechos, más que por lo que pudo haber escrito. ¿Sí? No recuerdo quién escribió algo acerca de esto, de por qué no Cristo. Dice, Cristo fue el único filántropo que no necesitó ser enseñado. El único hombre humano, porque también fue un hombre humano, ¿verdad? ¿Usted lo cree? Amén. Eso no tenga duda, él fue un hombre humano 100% y Dios también 100%, ¿sí, hermano? Es interesante, hermanos, leer que lo que él mismo dijo a los escribas, maestros y fariseos. Digo, escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que ellas hablan de mí. Así que la palabra de Dios nos habla claramente quién es él, qué es lo que puede hacer y qué es lo que hace. Eso es lo que digo. Amén. Sí, eso es lo que él ha dejado escrito, más bien han escrito de lo que él dijo. Y él claramente dijo que el Espíritu Santo iba a venir para recordarnos todo lo que él había hablado. O sea que no quedamos en la ignorancia, no quedamos ocultos de cualquier enseñanza de Cristo. El Espíritu Santo es el administrador de todo ese plan, de todo ese programa de evangelio, y él lo aplica, empezando ¿cómo? Convenciéndolo de que somos malos, somos pecadores. Ahí empieza el Espíritu Santo, su ministerio, su trabajo, su trato con nosotros, corregir lo que está mal. Él lo convence, él enseña, él señala, él lo entristece, él nos hace sentir mal, o sea, él redarguye el pecado, él lo convence del pecado, pero no lo deja ahí, sino que nos lleva a Cristo. El que nos lleva y nos da claridad de quién es Cristo es el Espíritu Santo. No es el pastor, no es el canto que los hermanos van, no, es el Espíritu Santo el que obra, el que trabaja y el que quebranta nuestro corazón y el que lleva cautiva nuestra voluntad a Cristo, y ahí nos quebranta, nos humilla, nos arrepentimos y gloria a Dios empieza algo nuevo. Amén. ¿A alguien le falta esa experiencia? Cierre sus ojos esta tarde. Hermanos, nos dirige ese canto y dice, ¿mereces tú la gloria? Cierre sus ojos. Porque aparte de hablar del apóstol Pablo, estamos hablando de que todo esto es un plan precioso de Dios. El Evangelio no es religión. El Evangelio no es asistir a una iglesia, ser parte de la iglesia, cantar bonito, no. El Evangelio es una promesa de Dios.
Es algo que Dios nos ha prometido revelarnos. Y en su momento lo hizo a través de Cristo. Y el Espíritu Santo aclara todo esto a nuestro corazón. Él lo ha prometido. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, Él les va a enseñar y les va a recordar todas las palabras que yo os he hablado. En esta tarde, si el Espíritu Santo ha tenido un trato con usted hoy, ayer, hace un mes, hace una semana, algún momento, no obedezca la voz de su Espíritu. Venga a Cristo, arrepienta de sus pecados, confiéselos delante de Dios, no a mí, no a nadie, confiéselos a Él, díganlo, porque al final solo Él merece. Solo Él merece. ¿Alguien quiere aceptar a Cristo esta tarde? ¿Alguien quiere decir yo quiero ese evangelio? Esa promesa yo la quiero en mi corazón. ¿Alguien quiere reconciliarme? De repente ya supo, ya sintió el ser perdonado. Pero algo pasó. Lo que haya pasado, lo que haya sido, que algo la alejó, algo lo separó. Algo hizo que ese gozo, esa seguridad no estuviera. Es el tiempo de volver. Es el tiempo de venir. ¿Alguien quiere venir a Cristo esta tarde y empezar una relación nueva con Él? Decirle, Señor, aquí estoy. Me arrepiento de mi pecado. Me arrepiento de cómo he hecho, de lo que he hecho, de lo que he dicho, incluso de lo que he pensado. He ido en contra de ti, pero tu Espíritu Santo me enseña que estoy mal. Hay una manera de arreglarlo en la cruz de Cristo. Amén, amén. Las cosas se arreglan en la cruz de Cristo. Lo único que nos limpia y arregla eso llamado pecado es la sangre de Cristo. ¿Alguien viene esta tarde? ¿Todo está bien con Dios? No espere mucho tiempo. Nadie le garantiza el tiempo. Nadie le puede decir déjalo para después. Al contrario, Dios a través de su palabra dice hoy, en este momento, hoy aquí. Este es el día de salvación. Este es el día. Todo está bien con Dios. Esta iglesia que ha predicado, que ha anunciado, que ha advertido en esta tarde de estar bien con Dios a través del Evangelio de Jesucristo. Amén, amén. Póngase de pie, vamos a cantar. Terminamos esta tarde con este canto. Si usted puede, tiene libertad en su corazón de declararse. Dígase que no hay nadie como tú, Señor. Amén, amén. Levantamos nuestras manos, porque el Señor es esta gloria. Su valor Él lo merece.
lo ejecutó sin dejar nada pendiente. No hay otra cosa que esperar. Ahora tu Espíritu Santo lo anuncia, lo recuerda, lo trae a la memoria en su cumplimiento. Gracias porque aquí hay esa guianza, esa enseñanza de ese Santo Espíritu. Despídenos de este lugar. Gracias por la oportunidad que nos diste de compartir esta palabra. Lleva a mis hermanos a descansar, a reposar, a hacer algunas otras cosas, pero todo bajo el temor y reverencia tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Tengan buena tarde.